ustedes solamente van a tener el enunciado. Por eso les digo que la primera recomendación en ejercicios como estos es empezar a representar todo lo que se pueda. Si son letras, bueno, pondré la letra y pondré la fórmula molecular, como dice acá abajo, que es lo único que me da hasta acá. Conduce una mezcla de dos alquenos, B y C. Entonces, lo traté con metóxido y me da dos alquenos, B y C, que tienen una fórmula molecular de este tipo. Vayan mirando ya la cantidad de carbonos que hay, porque eso ya me está dando una idea de más o menos cómo puede ser la cadena, pero hasta acá no sé nada. Y después dice que estos alquenos se hidrogenan y por hidrogenación catalítica de ese isómero mayoritario B o del minoritario C, es decir, que cualquiera de los dos hidrogenándolos, haciendo una reducción, me van a dar el mismo alcano. Da solo 3-etil. Ah, acá me faltó algo. Si no es el que he representado, ahí lo borro. 3-etil pentano. Ahora lo borramos y lo representamos bien. 3-etil pentano. 1, 2. ¿No? 1, 2, 3. Y en el medio. Me equivoqué de nuevo. Ahí borro. Acá. 3-etilpentano. Tanto el B, el alqueno, como el C, me va a dar lo mismo. Me va a dar el 3-etilpentano cuando yo haga la hidrogenación. Bueno, entonces ahora sí, ya tengo algo un poco más concreto. Tendría que pensar lo que me está preguntando. ¿Qué me está preguntando? La estructura de A, la estructura de B y la estructura de C. Acá, como pueden ver, y esto lo tienen fresquito, ¿qué ha pasado con el halogenuro? ¿Cómo se llama esa reacción por la cual los halogenuros de alquilo dan alquenos? ¿Se acuerdan de ese tipo de reacción? Último parcial. Un halogenuro de alquilo, etóxido de sodio, me da alquenos. ¿Cómo se llama este tipo de reacción? ¿Hay alguien que conteste en el chat? Porque a mí no me aparece. Ah, no, pueden contestar por ahí. No, si no, no hay respuesta, mutismo total. ¿Qué? Pero si esto ha sido de lo último. Ahí van llegando alguien más. Bueno, entonces, este reactivo de acá les tiene que sonar. Ahí está, ahí hay una respuesta. Ay, ¿quién fue? Pará. Deshidrohalogenación. Emanuel. Sí, Emanuel, es una deshidrohalogenación. Acá está actuando el etóxido como base. Que podría ser nucleófilo o base. Este tipo de aniones alcóxidos pueden ser nucleófilos si hablamos de sustitución, o bases cuando se llevan el protón. En este caso se llevó el protón y forma el alqueno. Es una eliminación. Bien. Y me dice que hay dos productos. ¿Se acuerdan de la regla de Zaitsev? Bueno, acá están los dos productos que se van a dar, uno mayoritario y otro minoritario. Uno más sustituido y otro menos sustituido. Pero, de alguna manera tengo que comenzar a dilucidar las estructuras. Yo opino que la mejor manera, quizás encuentran otra, es arrancar por acá, por donde las estructuras que tengo. Y pensar qué compuestos alquenos me van a dar este mismo alcano, en los dos casos, cuando se hidrogenan. Cuando se hidrogenan solo agregan hidrógeno, así que me va a quedar el mismo alcano. Pero ¿dónde puede haber estado el doble enlace del alqueno para que uno sea más sustituido, mayoritario, y el otro alqueno sea menos sustituido? ¿Se les ocurre? Podemos empezar a probar, ¿eh? Yo pensaba copiar estas mismas estructuras acá, que son la parte de los alquenos, y empezar a probar. Porque en estos casos lo mejor que pueden hacer es probar. Probar dónde poner el doble enlace. ¿Sí? Hasta acá lo van siguiendo. Voy hacia atrás. Voy a buscar el alqueno.
Vamos a pegar la estructura acá. Uy, apreté algo que no tenía que apretar. Acá. Ahí. Bueno, entonces probemos. Si pruebo, podría llegar a tener, si yo pongo acá el doble enlace, ¿cuán sustituido está este alqueno? Podemos pensar eso. Tenemos 1 de este lado y 2 de este lado, de este carbono del doble enlace. Está tri sustituido. Cuando estaba más sustituido, era más estable, según la regla de Zaitsev. Entonces, en este caso, podría B ser el mayoritario, el más estable, el más sustituido. Busquemos otra opción donde no esté tan sustituido y donde puede también ubicarse el doble enlace. ¿Sí? A ver. Si lo pongo ahí, estoy en una situación parecida. ¿A dónde? Piensen, ¿en dónde? Les toca a ustedes pensar. Si pruebo acá... Ahí Emanuel dice entre el carbono 1 y el 2. Ajá. Francisco Bien. afirma. Perfecto. Bueno, entonces yo voy acá a mover esto porque me está molestando el cartelito de arriba. Muy bien. Y muevo más esto. Y entonces voy a hacer lo que me dijeron los chicos, que es poner el doble enlace acá. Fíjense, y acá puede llegar a ser confuso, porque alguno me va a decir, bueno, lo pongo ahí, profe, o lo pongo acá, pero es el mismo compuesto. Si lo pusiera acá, o acá, sería el mismo compuesto, al igual que si lo pusiera este doble enlace del otro lado. Tienen que nombrarlo para darse cuenta. Ahí Si Valentina no dice que si no serían los mismos dobles enlaces. Exactamente. Claro. Exactamente, Valentina. Si uno se pone a ver, lo pongo para el otro lado o acá abajo, sería lo mismo. Si lo nombro, sería el mismo compuesto. Entonces la única opción que tengo es ponerlo ahí, entre el 1 y el 2, como dijeron. Bien, y me quedaría también el mismo compuesto desde cualquier extremo. Entonces ya tengo los dos alquenos. Bien, sabemos que este está más sustituido, trisustituido, y este mono sustituido. Solamente tiene toda esa ramificación en este carbono de doble enlace. Lo demás es hidrógeno. Así que mono sustituido, es menos estable, es minoritario. Entonces coincidiría con lo que dice de C. Y ahora tendría que ver cuál es el halogenuro de alquilo, que por una eliminación me puede dar eso. Ahora, no es cualquier eliminación. En general, los halogenuros de alquilo van por la vía E2. Y aquí tengo una pista concreta porque veo una base fuerte. Entonces, al tener una base fuerte, si se acuerdan de esa tablita que era bastante orientativa, que decíamos, bueno, ¿cuándo es E1, cuándo es E2? Sustratos terciarios en general daban eliminación. Hasta ahí de acuerdo. Después, secundarios con menos, y después menos que menos los primarios. Pero, acá lo que determinaba era la fuerza de la base, la fortaleza de la base, ¿sí? Si era fuerte, entonces hablábamos de una E2. Si es una E2, cuando yo retire el protón, tengo dos opciones. Entonces, ahora pensemos, ¿dónde ha estado el halogenuro, este bromo? Para que cuando yo retiré el protón de un lado y del otro, de un carbono adyacente y del otro carbono adyacente, me queden estos dos dobles enlaces. Y Ignacio dice en el carbono 2. Exactamente, muy bien, Ignacio. Entonces ese es el razonamiento que les pedía en este ejercicio. Ustedes de a poquito se vayan dando cuenta cuál era el alqueno. Y si yo pongo acá el bromo, como dijo Ignacio en el 2, bromo. Entonces, al eliminarlo, voy a tener de un lado el doble enlace, este producto minoritario, y del otro lado el doble enlace. Y ahí tengo las tres estructuras.
Vieron que, bueno, hay que ir relacionando todo, pero me parece que es interesante que lo vayamos haciendo juntos al razonamiento. Vamos a hacer otro, no se preocupen si este les quedó así medio con dudas. Vamos a ver otro. Por acá lo tengo, aquí. Bien. Dice así. El compuesto A, me da la fórmula molecular nuevamente, es un bromuro terciario. Bueno, ya me está dando una pista de qué tipo de bromuro es. Voy escribiendo todo lo que puedo, ¿sí? Si no lo pueden hacer en QM-Sketch porque se les complica, bueno, tendrán un papel. Y después subirán la foto como vienen haciendo, eso no hay problema. Si les gusta más el papel, no hay problema. El tema es que tienen que ir escribiendo. ¿Qué es A? Un bromuro de 7 carbonos. Es terciario. Todo lo que puedan anotar, datos, como cuando resuelven problemas matemáticos, datos se anotan. Después dice, por tratamiento con el tóxido de sodio en etanol, otra vez tenemos este, que ya lo conocemos, A se convierte en B. Y fíjense que me da una buena pista, la fórmula molecular. Si ustedes se acuerdan, tanto alcanos, alquenos, alquinos, aprendimos una fórmula general de ellos. De alcanos, por ejemplo, era carbono N, hidrógeno 2N más 2. Y siempre los numeritos que iban en sus índices iban a ajustarse a esa fórmula general. En alquenos, carbono N, hidrógeno 2N. Y en alquinos, carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Pero no se confíen tanto de eso porque también dependían de si estaban en un ciclo. Y si estaban en un ciclo, tenían que restarle 2 hidrógenos más. Entonces, ahí es cuando se puede llegar a complicar. Pero sigamos viendo. La osonólisis de B da C como único producto. B es un hidrocarburo, fíjense que no hay oxígeno, no hay nada, o sea que acá no hubo una sustitución. Si hubiera habido una sustitución, ¿qué hubiera pasado? A ver, piensen. Por varias razones no hubo una sustitución, pero ¿qué producto se forma de una sustitución de un etóxido con un halogenuro de alquilo? Si este ataca como nucleófilo, supongamos que ataca como nucleófilo. También está fresco. Es un éter, esto también está fresco. ¿Sí? Cuando veíamos en la unidad 5, este podía actuar como nucleófilo base, en general los buenos nucleófilos son buenas bases, y atacaba un halogenuro. En general, ya sabemos que si era primario, SN2, si era terciario, SN1, bueno. No es el caso, pero se hubiera formado un éter. Entonces este no es un éter, este es un... ¿Qué sería este? A ver, piensen. Si no ha sido una sustitución, ha sido una eliminación. Se ha eliminado el halogenuro como en el caso anterior. Y por lo tanto tengo acá un... Chan, 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 chan. ¿Qué será? Sí, una alquena, sí, una alquena. Como vimos recién, por eliminación de halogenuros de alquilo, bien Ignacio también, se dan alquenos. Se elimina el bromo y se da este doble enlace. Bueno, tengo el alqueno, ozonólisis. A mí ya me tiene que sonar también. Cuando me dicen ozonólisis, quizás no me sé perfectamente los productos, pero me tiene que sonar que es cuando hay una oxidación de alquenos y de alquinos. Entonces ese tipo de conceptos los tienen que tener bien guardados para saber dónde buscar en el momento que se los pregunten. Bien, una ozonólisis se da en alquenos y alquinos. Acá tengo un alqueno, se rompe el doble enlace por ozonólisis, por la oxidación, y me da C. Y lo único claro que hay acá es quién es C. Acá está C, ¿ven? Entonces yo me tomé el trabajito de abrírselos, porque por ahí lo ven así, y no se termina de entender qué compuesto es este. Entonces fíjense, C tiene un grupo funcional cetona, y un grupo funcional aldehído. Todo en una misma molécula. Entonces la primera pregunta que surge acá es cómo, si yo tenía un alqueno, hago una ozonólisis, en general me quedan dos partes, oxidadas.
Pero acá me ha quedado una sola molécula. Entonces sí los voy a tener que llevar acá, a una diapositiva que me anoté para que ustedes, tema 3, parte 3, recuerden. Por si no se acuerdan, acá van a poder recordar. Una osonólisis puede ser reductiva o oxidativa en alquenos. Cuando tengo una cadena abierta, bueno, voy a tener los distintos fragmentos. Por ejemplo, esta es oxidativa, tiene el ozono y después el agua oxigenada, y fíjense que donde se ha ido cortando, se han ido formando grupos carboxilos de ácidos, y en este caso, que no se ha podido oxidar hasta ácido carboxílico, porque era un carbono secundario, se oxidó hasta acetona. Y sí, tengo fragmentos distintos. Pero ¿cuándo es que me da una sola molécula con dos grupos funcionales oxidados? Cuando tengo un ciclo, con un ciclo alqueno, donde se oxidó en esa parte donde se cortó el doble enlace por las dos partes. Y según, si acá había un metilo, por ejemplo, como es el caso que también tenemos, me dio una acetona porque no puede llegar hasta carboxilo. Pero además, este tipo de oxidación que tenemos acá nosotros, vuelvo para que la vean, no ha llegado hasta ácido carboxílico. Ha llegado hasta aldehído, o sea que estamos hablando de una osonólisis reductiva, donde no llegó hasta ácido, sino que se quedó en la etapa de aldehído. Sería la que tienen acá abajo. No, acá arriba, con zinc. ¿Sí? La acetona, y donde se cortó, que era un carbono primario, era secundario, pero cuando se cortó quedó en un extremo solito, no tenía metilos, quedó como primario. Bueno, ahí se ha formado el aldehído y no siguió oxidándose. Es exactamente lo mismo o parecido a lo que tenemos acá. Este carbono estaba enlazado con este carbono en un anillo. Se han cortado ese doble enlace y se han formado estos dobles enlaces con el oxígeno. Este metilo ha estado fuera del anillo. ¿Lo representamos entonces? ¿Nos animamos? ¿O quieren adelantar qué compuesto es? Por ahí es más fácil cuando uno lo representa. Veamos acá. Yo lo estoy haciendo así rápido porque ya lo conté, pero lo que primero que tendrían que hacer ustedes es decir, a ver, ¿cuántos carbonos tiene el anillo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense que estaban enlazados por donde está el oxígeno ahora. Entonces tenemos un anillo de 6. Había un doble enlace. Bueno, pongo el doble enlace. Y en uno de estos estaba el metilo, que es este metilo que ahora vemos acá afuera, porque si no, no se hubiera formado la acetona, me hubiera quedado dos grupos aldehídos, osonólisis reductiva, o dos grupos ácidos en los extremos, osonólisis oxidativa. Bueno, pongo así, ahí, y les voy a representar la línea para que ustedes vean que se cortó por ahí. A ver... Se ha cortado por ahí el doble enlace, se ha abierto la cadena, y ahí tenemos este compuesto. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Dice que tengo que descubrir quién es el alqueno, quién es B, ¿sí? Y ya lo pudimos deducir. ¿Y quién es A? O sea, ¿cuál es el halogenuro de alquilo? Eso es lo que nos falta. ¿Qué me da este alqueno por eliminación? Estoy yendo para atrás. Ahora estoy yendo hacia A. A ver, se los dejo a ustedes pensar. ¿Dónde habrá estado el halógeno? Ah, pero nos daba una pista, ¿se acuerdan? Terciario, decía. Ahí ya no hay mucho más para pensar. ¿Cuál era? ¿Dónde estaba el halógeno? Si era un halogenuro terciario, antes de que fuera un alqueno. Ahí Ignacio dice, en donde está el metilo. Exactamente, exactamente. Le saqué el alqueno
El único carbono terciario que hay en este ciclo es este. Por lo tanto, si dice que era un halogenuro terciario, acá es donde ha estado el bromo antes. Bueno, y ese es el compuesto. 1 bromo, 1 metil, ciclo hexano. Y 1 metil, ciclo hexeno. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a agarrar unas reacciones. Sí, vamos a agarrar unas reacciones que están en el global, pero ahora con la consigna de que sí, que participen más. A ver, ¿qué pusieron algo en el chat? ¿Puede ser? Que no leí. Un bromo, ahí está, lo acabo de ver. No era lo de Ignacio. Bien, vamos con el global. Vamos a agarrar este de acá abajo. A ver, ustedes pueden ver la reacción química de acá abajo. Son varias, son 1, 2, 3. Pueden ver la síntesis de acá abajo, ¿no? La 6. ¿Todos? Sí, buenísimo. Sí, buenísimo. Entonces, veamos ahora reacciones. Esto es un poco más simple, porque no es que me va relatando la reacción, que por ahí si tienen un problema de lectura comprensiva se van a trabar, así que por eso les digo anoten todo lo que puedan y les he ido dando algunas sugerencias. En esta ya tenemos representadas las moléculas, es una gran ayuda. Pero si no tengo a mano todos los resúmenes de las reacciones, o no me suenan ciertas cosas, que también es la función de esta clase, que les empiecen a sonar ciertas cosas para saber dónde buscar, bueno, se van a trabar, las 2 horas no van a ser suficientes. Bien, fíjense acá que tenemos. Esta molécula, está representada acá, es el etilbenceno. Ojo con esto, porque a veces ven el carbono 6, hidrógeno 5, y se olvidan del benceno. Bueno, es el etilbenceno. Y estoy agregándole ácido nítrico y ácido sulfúrico. ¿Qué reacción era esa? Unidad 4. Cuando agrego ácido nítrico al benceno. Ahí Agustín dice nitración. Exactamente. Ignacio también. Agustín e Ignacio dijeron lo correcto, se está nitrando el benceno, ¿sí? Y tiene un etilo. ¿Qué tipo de sustituyente era el etilo? ¿Activante o desactivante? Porque eso me va a dirigir al segundo grupo, ¿se acuerdan? Ese nitro. Entonces, según el grupo que existía antes, ese etilo, me va a dirigir el nitro. A ver, algunas ya se lo aprendieron de memoria, otros tendrán que tener la listita al lado. Ignacio dice activante. Sí, los alquilos son activantes, son directores ortopara. Por lo tanto, acá voy a tener como producto el ortonitroetilbenceno o el paranitroetilbenceno. Bueno, lo tienen que nombrar en orden alfabético, pero en definitiva, eso es lo que va a obtener. 2 sustituyentes en esas posiciones. 1, 2 y 1, 4. Ahora, siempre suponemos que aislamos uno de esos isómeros, ¿sí? El orto, el para, y seguimos trabajando con uno de ellos. Fíjense, después, ¿qué le pasa a ese producto disustituido? Bromo y calor. Halogenación. ¿Cuál es el gran riesgo que muchos caen acá? Que digan halogenación del benceno. ¿Dónde estoy halogenando? A ver, díganme ustedes. ¿En el benceno? En el etilo. En el etilo, exactamente. ¿Sí? Ahí es donde se tienen que acordar de la unidad de alcanos, donde la luz o el calor daba esta reacción por radicales libres, ¿se acuerdan del mecanismo? Que era la halogenación de alcanos. ¿Y en cuál de estos carbonos del etilo va a entrar el bromo? ¿En el primario o en el secundario? Tenía que ver con la estabilidad de esos radicales libres del mecanismo. Había un orden de estabilidad de radicales, ¿se acuerdan?
Y en base a eso. Ignacio dice secundario. Bueno, está muy bien preparado este muchacho. Lo vamos a probar acá. No. Muy bien. Bueno. Y Agustín más sustituido. Perfecto, en realidad preguntan. Bueno. Preguntan. Es una pregunta. No preguntan. No, estén tranquilos que lo están diciendo bien. Sí, es de terciario a primario también el orden de estabilidad de los radicales. Más estable el terciario, después el secundario, después el primario. Entonces, donde se va a halogenar va a ser el secundario antes que el primario. Va a entrar en este carbono secundario del etilo. Bien. Y después dice, voy a tener un producto halogenado. Disustituido el benceno y halogenado del etilo. Y después dice que hay hidróxido de potasio y alcohol. Esto sí les tiene que sonar bastante, porque es el reactivo típico de la deshidrohalogenación. La potasa alcohólica, que le llamamos muchas veces. Ajá, a ver qué... Ahí estoy viendo las respuestas. A veces no puedo mirar el chat. Bueno, entonces, si hago una deshidrohalogenación, ¿cuál será el producto que voy a obtener? ¿Cuál será C? Ya sé, es difícil de nombrar, pero se dan una idea de lo que se está formando acá, en C. Si es deshidrohalogenado y en este carbono secundario tenían halógeno. Sí. Ignacio dice que cree que sí. Acá tenemos, a ver si alguien arriesga un poco más, habría que representarlo. Bueno, me parece bien, me parece justo, lo vamos a hacer entonces. Me parece justo que lo representemos para que nadie tenga duda. Vamos a agarrar el benceno. Total, esto lo hacemos rápido. Vamos a agarrar este. No, este no. Ahí, de ahí. El etil. Ahí empecé. Lo nitré. Bueno. Yo acá voy a representar el ortonitro. N2. Esperen que lo tengo que apoyar acá. Estoy bien. Ahí. Y después lo halogené. Lo halogené acá, en el secundario. Era bromo, ¿no? Bueno, no me acuerdo si era cloro o bromo, pero lo halogené. Y luego lo deshidrohalogené. Saqué ese bromo y el hidrógeno adyacente. Por lo tanto, el bromo se fue y me quedó este compuesto. Si no estuviera el nitro, se llama estireno todo ese compuesto, el vinilbenceno. Si no, podemos llamarle ortonitroestireno, ortonitro-vinilbenceno. Bueno, ahí vamos. Ahí quedó claro, creo. Vamos a agarrar otra. Vamos con esta. Fíjense que si uno más o menos se va acordando de las reacciones, no es tan complicado. En la práctica probablemente vuelan las hojas, los apuntes. Acá tenemos benceno nuevamente y un triple enlace, ¿sí? O sea, para que se den una idea, lo voy a representar rápidamente. Benceno, carbono, y está el triple enlace ahí, si no me equivoco. A ver, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora lo tengo que volver a ver. Hay 3 carbonos fuera del anillo benceno, y entre el 1 y el 2 de esos está el triple enlace. Sería un propenil benceno. Propinil. Bueno, el tema es lo que va a pasar después con las otras reacciones. Hidrógeno y catalizador de Lindlar. ¿Qué pasaba cuando hacía una hidrogenación de un alquino? Presten atención que es un solo mol de hidrógeno y que usa catalizador de Lindlar. ¿Se acuerdan ustedes esa reducción del alquino? ¿Qué me da? ¿Quién sería? Díganme el grupo funcional, no hace falta que me lo nombren, sé que es difícil.
¿Pero qué grupo funcional tendré ahí cuando lo reduzca? Un alquino. Un alqueno. Exacto, Emanuel. Sí. Sí, sí, un alqueno. No cualquier alqueno, porque tiene catalizador de Lindlar. Sí, bien, Fernanda. Se van despertando. Así estas duras para todos. Bueno, entonces, bien. Lo que tenemos acá es cis alqueno. Me parece que tendría que borrar acá. Vamos a tener que mover un poco porque si no, no se va a ver. Chan. Muevo esto para allá. Sí, quedó bastante feo, pero bueno. Ahí para que se vea mejor. Y acá le pongo... Ahí está. Saqué el alquino, le agregué hidrógeno, una reducción, y ahora tengo el cis alqueno. Bien. Propenil ahora benceno. Bueno. Y ahora viene la halogenación con hierro. Distinta a la que vimos recién, por eso también tomé este ejemplo. Para que ustedes tengan bien claro cuándo halogeno la parte alifática, la cadena abierta, y cuándo halogeno la parte aromática, el benceno. En este caso, ¿qué halogeno? Exactamente, Ignacio. Acá estoy halogenando con el hierro, ahí el catalizador me está dando la pauta de que estoy halogenando el benceno. Bueno, me voy de nuevo acá. ¿En dónde va a entrar ese benceno? Tengo que mirar qué es lo que estaba antes enlazado. Un grupo alquilo, si bien tiene ese doble enlace, lo consideramos como un grupo alquilo. Entonces, como dijimos recién, los grupos alquilos eran activantes, orientadores ortopara, y por lo tanto, este halógeno, que creo que tengo mala memoria, es bromo, va a entrar en una de esas dos posiciones. Pueden representar un solo isómero en este caso, salvo que, bueno, les pregunte, por ejemplo, una múltiple opción, les diga, bueno, ¿cuáles son los productos? Y ahí sí, probablemente una de las respuestas sea mezcla de isómero ortopara, y ahí tendrían que marcar esa, y no solo el isómero para. Y no tendrían que marcar el meta bajo ninguna circunstancia, porque este es activante. Bien. Ya una vez que representaron el producto, sigue la reacción, donde halogeno de nuevo. Pero fíjense, cuántas halogenaciones distintas. ¿Y dónde está la indicación de dónde voy a halogenar? En el catalizador muchas veces. Acá usa tetracloruro de carbono como un solvente. ¿Y a dónde se halogenará? Esto no me suena que va a halogenar el anillo, ¿no? Porque ya lo halogenamos, hubiera usado hierro. ¿Dónde voy a halogenar ahora? En el alcano, la parte de alcano no, porque necesitaría luz y calor, o sea que acá no va a entrar. ¿El doble enlace? Exactamente. ¿Cuántos bromos van a entrar? Sería la otra pregunta. Los dos. ¿Sí? Porque no estoy adicionando un ácido halogenado. Estoy adicionando halógeno. Entonces, el halógeno entra en ambas partes de esos carbonos que rompieron el doble enlace. Ahí quedó. ¿Sí? Cuidado con eso porque a veces pueden poner un solo bromo. No. Bien, excelente. Y ahora vamos a agarrar una más difícil. A ver qué dicen. Ajá, si fuera con calor, ¿dónde entraría? Bien, bien la pregunta. Y bien, ahí entonces tendríamos que volver a la representación. Si fuera con calor, le quedaría entrar acá, en el alínico, que es muy reactivo para la halogenación de alcanos.
O sea, recuerden que esto estaba acá un doble enlace, no quiero borrarlo, pero acá no entraría en la parte de los carbonos vinílicos que se le llaman, que son los del doble enlace, sino en el alílico, que es el que está al lado. Bien. Buenísimo, que haya quedado claro. Y ahora sí, agarramos el largo para ejercitar bien las neuronas y pasear por toda la materia. Agarremos este. Ciclohexanol. Acá es distinto. Acá es distinto porque tienen que ir poniendo los reactivos. Ustedes lo tendrán que en algún momento trasladar esto a una múltiple opción, pero puede que haya algo así, ¿no? Puede que nosotros hayamos pensado alguna estrategia de integrar varias reacciones. Entonces está bueno que lo vayan repasando. Ciclohexanol con A me da bromo ciclohexano. ¿Qué ocurrió acá? ¿Quién puede ser A? Tienen que detectar cuál es el reactivo acá. ¿Cuál fue el reactivo que transformó el hidroxilo en bromo? Tiren uno. Arriesguen. Ahí en el chat, Ignacio, ácido bromídrico. Y también Fernanda. Bien. Un ácido halogenado podría dar una sustitución en alcoholes, ¿sí? Acuérdense que con ácidos yo permitía que saliera con más fácilmente ese grupo hidroxilo, que era mal grupo saliente, y luego, una vez que salía, lo atacaba el nucleófilo, el bromuro. Bien, está bien. Y acá, veamos, tengo que ahora llegar a un alcohol, pero un alcohol que tiene un carbono más. ¿Sí? Cuando yo les voy hablando así despacito es para que ustedes mismos vayan pensando qué reacción me daba un alargamiento de la cadena y alcohol. Una reacción muy famosa. Proceso OXO. ¿No? Síntesis de Grignard. Ajá, ahí está. Ahí está. Va por ahí. Grignard, Agustín también lo dijo. Exactamente. Con la síntesis de Grignard, muy bien los dos, yo voy a alargar la cadena. Y fíjense qué es lo que necesito, un carbono más. Y me va a dar alcoholes la síntesis de Grignard. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, acá en esa flechita tendría que escribir que primero transformé el halogenuro de alquilo en reactivo de Grignard, con magnesio y éter. Y después lo hice reaccionar con qué a ese reactivo de Grignard. ¿Con qué reaccionan los reactivos de Grignard en la síntesis de Grignard? ¿Con qué moléculas? ¿Qué grupos funcionales? Soy insistente en esto porque esto es muy importante. Cetonas y aldehídos. Exactamente, cetonas y aldehídos. El reactivo de Grignard, el halogenuro de alquil magnesio, va a ser con cetonas y aldehído. En este caso necesita el metanal para que se agregue ese carbono y terminar siendo esta parte metanol. ¿Mm? Bien. Y después, este compuesto que tengo acá, lo podríamos llamar ciclohexilmetanol. ¿Qué va a pasarle? Fíjense acá. Tengo este grupo acá arriba, CHO. Inmediatamente ya les tiene que sonar un grupo funcional cuando ven ese CHO, aunque no esté abierto. Pero estamos hablando de un Aldehído. aldehído. Y si quiero pasar de alcohol a aldehído, ya tengo identificados los grupos funcionales. Eso es como clave para resolver estos ejercicios. Busco los grupos funcionales y veo entonces cuál es el reactivo que me permite pasar de alcohol a aldehído. Estamos hablando de qué tipo de reacción. Por lo menos díganme el tipo de reacción, aunque no les salga exacto el reactivo. Una oxidación. Oxidación, ¿sí? Acuérdense siempre
que de alcohol a aldehído se oxida, de aldehído a ácido carboxílico se oxida más todavía. Y que cuando hablamos de carbonos secundarios, tenemos el alcohol secundario, se oxida a acetona, y ahí ya no puede seguir la oxidación, salvo que fuera la prueba de iodoformo, una metilcetona. Bueno, en este caso se ha oxidado aldehído. ¿Por qué no siguió avanzando? Por el reactivo que elegí. Había un reactivo que me permitía pararme ahí y que no siguiera hasta ácido carboxílico la oxidación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era ese reactivo? Tenía un nombre así medio raro, pero también debe estar fresco porque es de alcoholes. Reactivo que me permite... Ahí, Valentina, ¿ibas a decirlo? Clorocromato de piridino. PCC, exacto. El PCC. Y el clorocromato de piridino. Muy bien. Ese me detiene en aldehído. Si acá ustedes me ponen algo muy fuerte, como un permanganato de potasio, estaría mal. Y ahora, fíjense lo que ocurre. Aparece todo este benceno que no estaba, aparece este carbono unido al benceno que no estaba, y aparece esta función hidroxilo, un alcohol. ¿Cuál será D? Yo tenía esta función aldehído. Recuerden lo que les dije hace un ratito. Tenía un aldehído, y ahora tengo un alcohol de cadena más larga. Esto es importante, porque lo van a encontrar. Lo van a encontrar en el global. ¿Cómo se llama esa reacción? Que la dijeron recién. A ver si los otros que han estado escuchando también se animan ahora a decirlo. Alargo la cadena, tengo un alcohol, tenía un aldehído, síntesis de Grignard. Exactamente, con aldehídos y cetonas, más el reactivo de Grignard, que es un halogenuro de alquil magnesio, voy a obtener un alcohol de cadena más larga. ¿Cuál habrá sido ese halogenuro de alquil magnesio? Y el que tenía acá, en este carbono que se ha enlazado al carbono carbonílico. Acuérdense que ese oxidrilo aparece donde estaba este carbono carbonílico. Entonces, en ese carbono carbonílico se enlazó todo este bencilo. Era un halogenuro, puede ser cloruro de bencil magnesio. Y ese sería el reactivo que tendrían que poner en D. Y finalmente, llego acá, llego a esta estructura, y me encuentro con un doble enlace. ¿Qué le sucedió al alcohol? ¿Cómo se llama esa reacción? Alcoholes. Me voy inmediatamente a la unidad alcoholes mentalmente y pienso los alcoholes experimentan sustituciones y eliminaciones. Lo estuvimos viendo hasta recién con los otros ejercicios. Bueno, entonces también puede dar una eliminación. ¿Cuál era el reactivo que me permitía una eliminación de agua intramolecular? ¿Ácido? Un ácido, exacto, los ácidos. El ácido sulfúrico solíamos poner. El ácido sulfúrico me daba la eliminación del agua formando el alqueno. Siempre por E1 cuando son ácidos, cuando son alcoholes. Bueno, muy bien han estado. Y el último, y con esto, broche de oro. Este lo hice porque me pasó el global la profe que me dijo, bueno, repasemos en función de esto, y me pareció que tenía cierta dificultad, así que está bueno que lo veamos juntos. A ver, dice así. El 4-bromo-2-penteno tiene un doble enlace que puede tener configuración E o Z. Nos estamos metiendo en isomería, ¿sí? En esa gran unidad, a ver, déjenme pensar, unidad 2, que atraviesa toda la materia. No se queden con que solo la encasillamos en la 2. Atraviesa alcoholes, halogenuros de alquil,
alqueno, y cuando sigamos viendo grupos funcionales, seguimos con la isomería ahí, aplicada a todas esas moléculas. El 4-bromo-2-penteno tiene un doble enlace que puede tener la configuración E o Z. Y un centro estereogénico con la configuración R o S. ¿Cuántos estereoisómeros son posibles en total? Dibujar la estructura, dar el nombre de cada uno y agrupar los pares de enantiómeros. Bueno, acá tienen dos opciones, ¿no? La de agarrar el papel y ponerse a probar, y también este simpático programa que yo suelo promover para que empiecen a usar más, que es para que les da una mano. Yo creo que a nivel global también les puede dar una mano. Primero porque les genera nombres, como vieron con este símbolo de acá arriba, y seleccionando la molécula les genera los nombres. Yo representé acá esta, e inmediatamente le puse generar nombre, y me salió que esta era la E. Está en inglés, tendrán que hacerle las modificaciones pertinentes, pero ya me está diciendo, es en Gegen, están cruzados. ¿Sí? Siempre esta isomería geométrica es para la función de alquenos. Como dice acá, es Z por el doble enlace. Y acá lo hice para el otro lado, puse el nombre 2Z. 2Z y después el nombre. Fíjense cómo se pone, ¿sí? El paréntesis adelante, el carbono donde está el doble enlace, y después la letra que indicaría que los dos grupos de prioridad, a ambos lados, están del mismo lado, zusammen. Bien. Por eso la Z. Pero habla de otro tipo de isomería también en la misma molécula, y eso es lo que me pareció interesante en el ejercicio. No solo está la cis-trans o ZE, sino que también está la isomería óptica, porque hay un centro estereogénico, le llaman. Nosotros normalmente lo escuchan más como carbono quiral. Acá hay un carbono quiral. ¿Lo ven en esta molécula, por ejemplo? Sí, exacto, el que está unido al bromo. No podría ser este. Acá hay 3 hidrógenos, acá, si bien ustedes me pueden decir, no, pero ¿y este? No, porque hay 2 enlaces al mismo carbono, ¿sí? Se considera como que no, porque está enlazado al mismo. Bien, es este el carbono quiral. Entonces hay más estereoisómeros. Estos ya son 2 estereoisómeros, pero cada uno de ellos va a tener 2 estereoisómeros. Entonces acá abajo, fíjense, que yo ya representé uno. Porque en el carbono 4, 1, 2, 3, 4, que es el centro quiral, este es ese. Y ahí es donde me pareció que de mucha ayuda el programita, igual la mano les va a salir si lo hacen con Fisher, pero fíjense que, no sé si se acordaban, esto lo vimos en algún momento, yo selecciono, me voy acá, donde dice Add-ons, y donde dice generador de estereoisómeros. Y me dice que hay 2. Yo ya marqué este donde el metilo va hacia atrás, ahora me falta marcar en donde el metilo va hacia adelante. Si hay solo 2, porque hay un solo centro quiral, entre ellos que son enantiómeros. Son imágenes especulares no superponibles. Y si no me sé el nombre de este, porque bueno, me cuesta darse cuenta acá que el de menor prioridad está hacia atrás, porque no es la proyección de Fisher, o lo mandan al formato 3D y lo giran, o simplemente le ponen el nombre, y una vez que lo tienen así, les da el nombre con la configuración. Por eso me parece fantástico. Lo selecciono, le pido el nombre, acá arriba, generar nombre. Lo voy a correr un poquito porque no se ve. Y me dice que es el 2Z, exactamente, porque en torno al doble enlace es Z, en el carbono 2. Y el 4R, porque el 4 es el centro quiral, y es R. Lo tendrían que ver en Fisher o en 3D para darse cuenta que poniendo el de menor prioridad hacia atrás. Pero si no, así, con esta representación, se nos larga el programa.
Lo mismo va a pasar con el isómero E. Va a tener dos posibilidades. ¿Sí? Lo marco para que lo vean. Bueno, me alegro que algunos se atreven a usarlo, porque esto es cuestión de probar nomás. Y una vez que yo empiece a probar, ya les va gustando cada vez más. Lo marco, le pido isómeros. Me dice que hay dos isómeros de este que es E. Bueno, inserto uno. Lo pongo acá. Lo marco. Y le pido el nombre. Y me dice que es el 2E 4S. El carbono 4 es ese. Ya solo me lo está diciendo sin que yo tenga que hacer toda la proyección. Digo por si hay algún múltiple opción. En algunos sí, nosotros le vamos a pedir haga la proyección de Fisher y no van a poder salvarse. Van a tener que hacerlo en forma de cruz, ponerlos en antiómeros enfrentados y nombrarlo con el orden de prioridad que ya conoce. Pero esto puede llegar a facilitar alguna pregunta de múltiple opción. Bueno, ahí entonces quedarían 4 estereoisómeros, porque después va a estar el 2E, 4R, que es el otro. Y después 2Z, 4S y 2Z, 4R. 4 estereoisómeros. En antiómeros entre sí, estos dos, y el otro que nos genere acá, esos dos, con este. ¿Sí? ¿Se entendió? Fíjense cuántas opciones le da el programita, y seguramente hay muchas más que todavía no descubro. Bueno, entonces... Ah, otra cosa linda, por ejemplo, ya que estoy, antes de dejarlos ir, es que si aprietan acá, seleccionan una molécula, supongan que les damos una molécula, ¿no? Y ustedes quieren saber la fórmula molecular sin ponerse a contar, y es media compleja la molécula, sin ponerse a contar todos los carbonos e hidrógenos. Yo por acá encontré Tools, Calcular, vieron que la marqué primero, y me puede dar la fórmula molecular, el peso molecular, la composición, y bueno, hay un montón de otras propiedades. Pero bueno, por ejemplo, si me interesaba la fórmula molecular, bueno, ahí la vieron. En realidad no te la pone ahí, sino que te la calcula ahí mismo. Vos pones calcular, fórmula molecular, carbono 5, hidrógeno 9, bromo. Igual la dice abajo. Ah, sí, tenés razón. Acá abajo está. Y también, sí. Bueno, para la composición puede servir. Así que es cuestión de probar. Fíjense que hasta densidad les da. Sí. Bueno, con eso vamos cerrando. Yo para mostrarles algunas funciones más. Muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?